Los invito a abrir sus Biblias siguiendo con este estudio que estamos haciendo de Juan en el capítulo número 4. Y en el primer audio vamos a hacer del versículo número 25 al 42. Y la palabra de Dios dice así. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bueno, voy a leer de ahí nada más para ir teniendo una idea, pero yo iba a hacer hasta el 42, pero por razones de tiempo no lo voy a leer, pero leí esa parte para que tengan en cuenta lo que voy a hablar un poco del Mesías Redentor. Ustedes tengan en mente que yo hago del 25 al 42. Este audio, hay varias cosas para hablar, yo lo dividí en tres divisiones, es solamente este audio solo. El Mesías esperado, el Mesías habla que él iba a hacer la voluntad del Padre y el Mesías manda a predicar del reino. Bueno, ¿qué es el Mesías? Él decía que era el Mesías. Con estos 16 minutos que me quedan voy a hablar un poco de esto. ¿Qué era el Mesías? El Mesías era el Mesías Redentor que se esperaba ya en el Antiguo Testamento. O sea, la samaritana por lo menos estaba al tanto y otras personas estaban al tanto que iba a venir un Mesías. Ahora nosotros quizás no sabemos qué es un Mesías. Y eso es lo que voy a hablar un poco, qué es el Mesías. O nosotros. Bueno, el Mesías tenía que ver un poco con el reino de Dios, porque no venía el Mesías vino y dijo: arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Entonces está relacionado también el Mesías con el reino de Dios. Ahora el reino de Dios debemos tener que en el Antiguo Testamento habla de la soberanía de Dios, como Él reina sobre todas las cosas, gobierna sobre todas las cosas, sobre la creación, ejecuta todo. Pero en este caso no estamos hablando de ese Mesías del reino que gobierna todo en la soberanía de Dios, sino estamos hablando del Mesías que iba a venir como Mesías en un reino que tenía que ver con la redención de su pueblo. Por supuesto, eso todo empieza con el reinado de Saúl. ¿No se acuerda que ellos querían un rey que reinara como las demás naciones? Que Dios le había prometido un rey. Pero el problema, ustedes saben que Saúl cayó. Vino el reino de David, también cayó este reino, o el reino que nosotros conocemos como el reino... tenía que ver más con la soteriología de la salvación, o el reino teocrático de Israel, aquellos que conocen un poco sobre esto. Pero y después vino el reino de Salomón, también cayó. Entonces se esperaba la venida de un Mesías. Isaías 11 habla de un reinado, del reinado justo del Mesías que saldría del tronco de Isaí, un vástago que retornaría. Iba a volver, a pesar de que todos estos reinos caían y caían y caían, estaba un tipo de lo que iba a venir, que iba a venir un Mesías. Entonces Dios había prometido un reino y eso tenía que venir un ungido de Dios, en ese un reino soteriológico que iba a salvar. Ellos tenían lo que había sido en Éxodo 19:6, no sé si se acuerdan, que ellos iban a ser una nación santa, pueblo querido. Pero ¿qué pasa? Cayeron, pecaron y bueno, ellos fueron, ustedes saben, se divide después el reino. Y así sabemos todo lo que iba a pasar. Entonces las profecías hablaban, las profecías mesiáticas, de que iba a venir un rey, y ese que estamos hablando de la samaritana, aquí dice: yo soy ese, el rey que están, el Mesías que están esperando. Bueno, solo que nosotros quizás no sabemos eso, lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que está hablando del Mesías. Ahora tenemos que tener en cuenta esto, con este Mesías y este rey, que tenemos que tener en cuenta en nuestra mente. No iba a venir a reconstruir, vamos a decir, Jerusalén de una forma política o teocrática, no es así, como lo esperan los dispensacionalistas. No, este reino o este Mesías o este ungido del Señor tenía que ver con un reino diferente. Era el reino que en Juan 3, capítulo 3, versículo 5, habla el Señor Jesucristo, que cuando le predica, ¿qué dice? Que para entrar a este reino debían nacer de nuevo, este Mesías. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo eso? ¿Y por qué Daniel explico esto? Porque el judío pensaba que esperaban un Mesías, pero decía: bueno, nosotros somos judíos, sangre de nación santa, esperamos, venimos del lomo de Abraham, no necesitamos nada. Ahora cuando Cristo irrumpe y dice: arrepentido porque el reino de Dios ha llegado, el Mesías, y encima y él les dice: no, pero ustedes para poder entrar tienen que nacer de nuevo. Entonces el reino que ellos esperaban, teocrático de Israel, no tenía que ver, vamos a decir, con la reconstrucción de un nuevo reino, sino que era un reino diferente, un reino de Dios, y el requisito para poder entrar no era que tenías que ser judío o de la sangre, sino que tenías que nacer de nuevo. Y este es el Mesías que está hablando con la samaritana, que él le dice: yo soy. Entonces el judío pensaba que era simiente de Abraham,
que no había ningún problema entrar en el reino de los cielos. Ahora Cristo en Mateo 4:17 sabemos que dice arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Y así vemos en otras partes, en Apocalipsis, que dice Apocalipsis 11:15, que los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y Jesucristo y vendrá por los siglos y reinará por los siglos de los siglos. Pedro también habla un poco de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, aquellos que ya saben que dice que somos nación santa, pero todo lo que dice de nosotros, o sea, nosotros estamos dentro de ese reino. Bueno, la samaritana, volviendo al contexto del texto, ya tenían que saber que iba a venir un Mesías. Ahora, si un Mesías iba a venir, ¿para qué iba a venir un Mesías? Bueno, aquellos que han seguido la serie que vengo hablando de Juan, se acuerdan que yo hablé del libro de Daniel. Cuando hablé de Daniel 9, 24, 27, Daniel hablaba de este Mesías que está hablando, que dice yo soy, que habla con la samaritana. ¿Qué decía este Mesías? Bueno, Daniel ya sabemos que había leído a Jeremías, que iban a vivir en cautiverio 70 años, que después de esos 70 años Daniel se incluye en la oración. Él dice, aunque él entraba como un remanente justo también, él pide perdón por los pecados al Señor, apela a la gracia divina de Dios y Dios le contesta. Dios le dice, sí, yo los voy a sacar, se va a acabar la cautividad que Jeremías iba en 70 años Daniel, pero Dios le da mucho más de lo que él pide en esa oración. ¿Qué le revela? Que iba a venir el Cristo, que iba a venir el Mesías. Daniel 9, 24 al 27, que vimos la otra vez, hablan de este Mesías. Ahora, ¿qué venía a hacer el Mesías? ¿Para qué venía? ¿Si iba a entrar en un trono y ya estaba todo bien? ¿O qué venía a hacer? El judío pensaba que le iba a castigar a los romanos, los iba a sacar fuera a todos los que estaban ahí, a las demás naciones que estaban, y que ellos eran los escogidos, algo así. Pero cuando Cristo viene, como el siervo sufriente que venía también, ellos por eso no creyeron. Incluso les digo más, en Isaías 53 se habla del Mesías esperado, de la obra que venía a hacer. Él tenía una obra que después vamos a ver en los minutos que me queda, él venía a hacer una voluntad del Padre también. ¿Cuál era? Bueno, acabar con la prevaricación. O sea, ¿qué es eso? Que el pueblo de Israel hizo omisión a la palabra de Dios. Incluso yo podría decir que Adán empezó ya de la caída del reino, cuando Adán tenía que reinar, gobernar bien, y empezó ahí por Satanás también. Bueno, el Mesías venía a acabar con la prevaricación, o sea que es que el pueblo de Dios nunca hizo caso a la palabra de Dios. Venía también a que, por supuesto fueron echados en exilio, poner fin al pecado, o sea, a erradicarlo, vamos a decir, que no gobernara más el pecado, a expiar la iniquidad. Esto es lo que haría el Mesías, haría propiciación, expiación, rescataría, era el Salvador. De ello iba a venir de los judíos, pero para todos. Entonces este es el Mesías que está hablando con la samaritana, que dice que yo soy el Mesías que incluso se habla en Isaías 53, que como estaba diciendo. Y eso es lo que el Mesías que iba a venir a Israel primero, después a Samaria, a otros lugares que se iba a ir llevando el Evangelio. Y esto es lo que iba a hacer él con su sacrificio, iba a poner fin al sacrificio de las obras, iba a traer una justicia eterna. ¿Qué es eso? La justicia, la justificación por la fe, todo aquel que cree. Esto es lo que venía a hacer el Mesías, y esto debían creer en el Mesías, confirmar el pacto con mucho, el pacto de obra que fue que Adán, ustedes saben que no cumplió, y el Mesías lo iba a cumplir, y para eso tenía que sufrir, como dice Isaías 53, cargar los pecados. Este era el Mesías que dice, yo estoy hablando contigo. Entonces ahora, hablando del Mesías, el Mesías que es el rey esperado, ahora cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios está relacionado con la salvación. Eso no se lo olviden, el reino de Dios está relacionado con la salvación. Para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Marcos 1:15 nos dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso no se lo olviden nunca, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, entonces se había cumplido. ¿Y qué pasa? El reino de Dios se había acercado. ¿Cómo puedo entrar, Daniel, en eso? Bueno, la única forma es que te arrepientas, que creas en el Mesías, como que estaba hablando la samaritana que fue confrontada con su pecado, después creyó en ella. Y esa es la forma de entrar. Entonces él venía a cumplir ese pacto de obra, el pacto de gracia, y era eso, el reino de Dios. O sea, había llegado, el reino de Dios había llegado, el Mesías había irrumpido, entrado acá.
Entonces, ¿qué es el reino de los cielos o el reino de Dios, este Mesías, implica la posesión de la salvación? Todo lo que quieran reinar, estar en el reino con este Mesías, que es nuestro amado Señor Jesucristo, deben creer que Él es el Mesías. Por eso que yo voy a hablar en otros audios que muchos creían en los milagros, en las sanaciones, pero no creían en el Mesías que era enviado, sino en las cosas que Él iba haciendo, sus cartas credenciales. El día de la salvación, entonces hoy, amado, hoy a Él se le ha dado el poder, la autoridad. Él es el rey que puede librarte de Satanás, puede librarte del pecado, puede librarte de la esclavitud de este mundo. Bueno, hasta ahí habla un poco del Mesías. En el versículo 41, capítulo 4, versículos 31 y 32, ustedes saben, vienen los discípulos, lo ven que están hablando con ni un tiempo antes ni un tiempo después, viene justo en el momento, le quieren dar de comer. Usted sabe, viene así. Bueno, voy a hablar un poquito de eso, del 31 al 32, un poquitito. Bueno, la comida del Señor, ustedes saben, el Señor tenía esas respuestas que solamente Él las podía dar, ¿no? Él dice, le da a comer y Él dice, no, la voluntad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, es como yo lo digo, si yo lo digo queda como, te haces el espiritual. Pero el Señor decía eso, pero el Señor no decía una palabra por decirla porque era aire nada más. Tenía algo atrás. Cuando Él dice, es hacer la voluntad del Padre, ¿qué es eso? Bueno, ustedes saben, hablando de la comida, Adán, todo empezó por el Edén. Adán cayó porque la mujer probó del fruto. No es que no tenían para comer, es que quisieron comer el fruto. Por supuesto, Satanás se encargó de eso, ¿no? De hacerle pecar. Entonces, Adán cayó, eso todo vino por una fruta. En Éxodo 16, versículo 1 al 4, ustedes saben que el Señor le manda el maná, que después lo había sacado de la esclavitud que estaba con el faraón. Dios le da el maná. Ellos se quejaban del maná, incluso dijeron, ¿qué es esta cosa que cae de ahí? No queremos, estamos cansados, estamos hastiados, queremos volver a... Se empezaron a quejar, no aceptaban la voluntad de Dios. Deuteronomio 8, 1, 4, ustedes saben, dice que lo probé para ver lo que había dentro de su corazón, lo hice pasar esto y aquello para ver qué era. En Números 11, versículo 1 al 34, que es largo, ustedes saben que se quejan, ellos querían comer, el Señor les manda codornices, no es mi palabra, es la palabra del Señor, dice, le voy a dar codornices hasta cuando le salgan para afuera, dice el Señor. En Números, lean ustedes, en Números 11, versículo 1 al 34. No estaba la comida en su boca todavía cuando ellos empezaron a morir miles y miles y miles. Estamos hablando del Señor Jesucristo. En Mateo 4, versículo 1, acuérdense que el Señor, el diablo lo tienta al Señor, que le dice que haciéndole dudar de la voluntad, de la bondad de su Padre, que te está haciendo padecer, ¿dónde está tu Padre? Entonces, si tú eres el Hijo de Dios, transforma esta piedra. Acuérdate que estamos hablando, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso que estoy tocando todo esto de Adán, de Israel, que fallaron en esto. Acuérdense que en el contexto llevaba 40 días de inanición, o sea, sin comer, estaba en ayuno. No es como Adán, que podía comer todo lo que había en el coso, solamente una fruta. El Señor no tenía nada. Entonces, ¿qué sucede? Su prueba fue peor en el desierto. Y ahí él estaba a punto ya de la inanición, o sea, casi sin nada, o sea, a punto de morir. Entonces, el tentador lo prueba. Y él, por supuesto, él muestra ser el Hijo de Dios. O sea, hay una implicación muchísimo más acá de la tentación. Aparte de dudar, de lo que ya hace dudar de la palabra y la bondad de su Padre, la intención del enemigo acá era que el Señor debía aceptar la voluntad del Padre, y eso es lo que Él logra. Entonces, todo esto vemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando le dice a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del Padre. En la cena, en la noche, vamos a decir, de la última cena, hablando de la voluntad de mi Padre, que estoy explicando ahí, antes de morir, en Juan 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hablando de la voluntad, Cristo vino a hacer una obra, y Él vino a acabar. Ahora en Juan 19, 28, después de esto, el Señor de Jesús, que ya está todo, dijo que ya estaba todo consumado. Estoy leyendo Juan 19, versículo 28. Pero en el versículo número 30 de Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
es y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. ¿Qué tiene a colación esto? Que él dijo, yo vengo a hacer la voluntad, con ellos le dieron la comida. Hay siempre un mensaje espiritual atrás de Cristo. Cristo no dijo como, soy más espiritual, yo no necesito comer, estoy estudiando la palabra. No, es que Él venía a hacer la voluntad, venía a cumplir. Este es el Mesías que está hablando con la samaritana. Entonces ella tenía que ver, y todo eso se le revela a ella, y ella cree en eso, en el Mesías. En Colosenses, todos saben, 2:13 a 14 dice que nosotros estamos muertos en delito y pecado, en la circuncisión de nuestra carne, y por Él nos dio vida. Si ustedes lo siguen leyendo, el versículo 14. En estos minutitos que me queda, que es un minuto un poco menos, me queda mucha información, ustedes como saben siempre, pero en Lucas 2, 25 al versículo 38 habla de una persona que Simeón, que él antes de morir el Espíritu Santo le dijo que iba a ver al ungido del Señor. Bueno, y ahí había una profetisa, Ana también, que hablaba de 84 años, que esperaba la redención de Israel. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este Mesías venía a cumplir algo, tenía una misión, iba a morir por los pecados de su pueblo que le iba a dar el Padre. Bueno, me queda un minuto solamente para explicar del versículo 35 creo que iba a ser hasta al 42. Bueno, con este minuto que me queda no me va a dar tiempo de expliqué lo que más quería, pero el Señor de alguna forma, o el Mesías, le enseña a sus discípulos que están ahí, habla de una siega material y una siega espiritual ahí, que no me da tiempo de explicarlo por lo segundo que me queda. Pero es la idea que Él sembró, y le dice, mira, así como estos están sembrados, aunque faltaba el tiempo, faltaba como 4 meses para eso, pero ya se podía ver qué es que habla de esta cosecha, que Él mismo le está diciendo siempre a los discípulos, yo coseché esto, y esto es lo que ustedes tienen que ahora, cuando empiecen a dar fruto, porque ustedes después, los demás creen, ustedes saben, el otro samaritano, por la palabra de la señora esta, de la samaritana que había creído. Entonces él, en ese ejemplo que le da la cosecha, le dice, ustedes tienen que salir a cosechar a eso. Y Pablo habla un poco de eso también en 1 Corintios 3, 6 al 8, que dice que unos riegan, el otro da y